¿Te imaginas caminar por las playas de El Salvador sin miedo a que te extorsionen? ¿Visitar a tu familia en cualquier colonia sin preocuparte por tu seguridad? Para los 2.800.000 salvadoreños que viven fuera del país, esto parecía imposible hace apenas 3 años. Hoy es una realidad que está transformando completamente la forma en que la diáspora se relaciona con su tierra. Fíjate en algo increíble. Mientras en 2024 El Salvador registró apenas 114 homicidios en todo el año, en 2019 se reportaron más de 2.390 asesinatos. Estamos hablando de una reducción del 95%. Y en 2025, las cifras bajaron aún más, solo 67 homicidios en todo el territorio nacional. Esto no es propaganda, son datos oficiales de la Policía Nacional Civil. El Salvador pasó de ser el país más violento del mundo a convertirse en el país más seguro del hemisferio occidental. Para quienes viven en Estados Unidos, España, Canadá o cualquier otro rincón del planeta, esta transformación significa algo muy concreto. Por primera vez en décadas pueden regresar a su país sin el temor constante que los acompañaba antes. Ya no es necesario calcular rutas seguras para ir del aeropuerto a casa de mamá. Ya no hay que evitar ciertas colonias porque están controladas por pandillas. Ya no existe el miedo a las extorsiones cuando llevas un carro nuevo o ropa que delata que vienes de afuera. Analicemos cómo llegamos hasta aquí. Porque este cambio no ocurrió de la noche a la mañana. El Salvador vivió más de 3 décadas sumido en una violencia que parecía no tener fin. Después de la guerra civil que terminó en 1992, el país nunca logró construir una paz verdadera. Los acuerdos de paz terminaron con el conflicto armado, pero dejaron un vacío de poder en las comunidades más pobres. En ese contexto surgieron y se fortalecieron las pandillas. Miles de jóvenes salvadoreños que habían emigrado a Los Ángeles durante la guerra fueron deportados de Estados Unidos en los años 90. Regresaron con una cultura de pandillas bien organizada. Mara Salvatrucha y Barrio 18 se expandieron como un cáncer por todo el territorio nacional. Lo que comenzó como grupos de esquina se convirtió en estructuras criminales sofisticadas que controlaban barrios enteros. Para los años 2000, las pandillas ya dictaban quién podía vivir en cada zona, quién podía trabajar, quién podía pasar por ciertas calles. La extorsión se volvió sistemática. Pequeños negocios pagaban renta cada semana solo para poder abrir sus puertas. Transportistas pagaban por cada ruta. Hasta las familias que recibían remesas del exterior eran extorsionadas. Los pandilleros sabían exactamente quién tenía familiares enviando dinero desde Estados Unidos. La violencia se disparó a niveles impensables. En 2015, El Salvador registró 103 homicidios por cada 100.000 habitantes. Era la tasa más alta del mundo para un país que no estaba en guerra. 38 de las 50 ciudades más peligrosas del planeta eran salvadoreñas. Imagínate eso. Más peligrosas que ciudades en zonas de conflicto armado. Los gobiernos de turno probaron todo tipo de estrategias. Mano dura. Super mano dura. Planes de tregua con las pandillas. Programas de prevención. Nada funcionaba de manera sostenida. Las pandillas tenían tanto poder que negociaban directamente con el Estado. Controlaban desde prisiones. Ordenaban masacres desde adentro de las cárceles. El sistema de justicia estaba colapso. 97% de los crímenes quedaban impunes. Los delincuentes sabían que podían matar sin consecuencias. Para la diáspora salvadoreña, esto significaba vivir con un dolor constante. Enviar dinero a la familia sabiendo que parte podía terminar en manos de extorsionadores. Recibir llamadas de familiares aterrorizados. Escuchar historias de primos asesinados por negarse a pagar la renta. Muchos salvadoreños dejaron de visitar su país. El viaje anual de vacaciones se volvió demasiado peligroso. Las familias se fragmentaron. Los niños nacidos en Estados Unidos crecieron sin conocer la tierra de sus padres. La violencia también generó nuevas olas migratorias. En 2014, 20 de cada 100 salvadoreños que emigraban lo hacían huyendo directamente de la violencia. Familias enteras abandonaban sus casas porque las pandillas amenazaban de muerte a sus hijos. Jóvenes huían porque los querían reclutar a la fuerza. Empresarios cerraban negocios y se iban porque la extorsión los quebró. El éxodo era masivo. Entonces llegó junio de 2019. Nayib Bukele asumió la presidencia con una promesa central: acabar con las pandillas y devolver la paz a El Salvador. Muchos habían escuchado promesas similares antes. Pero esta vez la estrategia iba a ser diferente. El 20 de junio de 2019 se lanzó oficialmente el Plan Control Territorial.
El enfoque era integral y por fases. La primera fase se llamó preparación. Consistió en desplegar fuerzas combinadas de la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada en territorios dominados por pandillas. No era simplemente presencia policial. Era recuperar el control territorial que el Estado había perdido. Los soldados y policías llegaban a colonias donde ninguna autoridad había entrado en años. En julio de 2019 comenzó la fase 2, oportunidades. La idea era no solo reprimir el crimen sino ofrecer alternativas a los jóvenes. Programas de empleo, deportes, arte, educación técnica. Prevenir que nuevas generaciones cayeran en las pandillas. Esto fue importante porque históricamente la falta de oportunidades había alimentado el reclutamiento pandilleril. Apenas 10 días después se anunció la fase 3, modernización. Las fuerzas de seguridad necesitaban mejor equipamiento, mejor entrenamiento, mejor tecnología. Se invirtió en patrullas nuevas, sistemas de comunicación, cámaras de vigilancia, capacitación especializada. La policía salvadoreña comenzó a operar con estándares mucho más profesionales. Los resultados empezaron a verse. La tasa de homicidios bajó de 36 por cada 100.000 habitantes en 2019 a 21 en 2020. Era una mejora significativa, aunque todavía El Salvador seguía siendo muy violento. Las pandillas todavía controlaban amplios territorios. Pero algo estaba cambiando. En julio de 2021 se lanzó la fase 4, incursión. Esta fue más agresiva. Se trataba de entrar directamente a las comunidades controladas por pandillas y desmantelar sus estructuras. Los cercos de seguridad comenzaron a ser más frecuentes. Miles de policías y soldados rodeaban colonias enteras, revisaban casa por casa, capturaban pandilleros, decomisaban armas y drogas. Pero el punto de quiebre llegó en marzo de 2022. Durante un fin de semana, las pandillas orquestaron una masacre. 62 personas fueron asesinadas en solo 2 días. Fue un desafío directo al Estado. Las pandillas querían demostrar que todavía mandaban. La respuesta del gobierno fue contundente. El 27 de marzo de 2022, la Asamblea Legislativa aprobó el régimen de excepción. Esta medida suspendió temporalmente algunas garantías constitucionales para permitir capturas masivas de pandilleros. El derecho a la defensa y el límite de detención administrativa se flexibilizaron. Organizaciones de derechos humanos criticaron esto duramente. Pero el gobierno argumentó que era necesario para desarticular estructuras criminales que habían operado con impunidad por décadas. Los números de lo que pasó después son impresionantes. Desde marzo de 2022 hasta marzo de 2025 se capturaron más de 85.758 pandilleros. De estos, 18.000 considerados de alta peligrosidad fueron recluidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo, conocido como CECOT. Esta megacárcel de máxima seguridad fue diseñada específicamente para que los líderes pandilleros no pudieran seguir dirigiendo operaciones desde adentro. Se decomisaron más de 4.435 armas de fuego. Se incautaron casi 60 toneladas de droga valoradas en más de $1.360 millones. Se capturaron casi 10.000 vehículos usados por las pandillas. Se confiscaron 21.000 dispositivos móviles que las estructuras criminales usaban para coordinarse. El impacto fue inmediato. Los homicidios cayeron en picada. En 2022 se registraron 495 asesinatos, un 56.8% menos que el año anterior. En 2023 la cifra bajó a 154 homicidios. En 2024 fueron 114. Y en 2025 apenas 67 homicidios en todo el país. Vamos a poner esto en perspectiva. El Salvador tiene una población de aproximadamente 6.500.000 personas. 67 homicidios al año significa una tasa de alrededor de 1.03 por cada 100.000 habitantes. Esto es más bajo que Estados Unidos, que tiene una tasa de alrededor de 6 por cada 100.000 habitantes. Es más bajo que Canadá. Más bajo que muchos países europeos. El país acumuló 1.101 días sin homicidios desde que Bukele llegó al poder. 872 de esos días se registraron durante el régimen de excepción. Hubo semanas enteras sin un solo asesinato en todo el territorio nacional. Para un país que había normalizado la violencia extrema, esto parecía imposible. La tasa de impunidad también cambió radicalmente. Antes del Plan Control Territorial, 97% de los crímenes quedaban sin resolver. Para 2024, la tasa de impunidad bajó a 5%.
El fiscal general Rodolfo Delgado informó que de los 114 homicidios registrados ese año, 112 fueron resueltos. Un índice de solución del 98.2%. Esto significa que los delincuentes ya no pueden actuar con la certeza de que nunca serán capturados. 184 municipios de los 262 que tiene El Salvador no registraron ningún homicidio durante periodos extendidos. Comunidades enteras donde antes había balaceras diarias comenzaron a vivir en paz. Parques que estaban abandonados se llenaron de familias. Negocios que habían cerrado por extorsión reabrieron sus puertas. Ahora vamos a lo que esto significa concretamente para la diáspora salvadoreña. Porque los números son importantes, pero lo que realmente importa es cómo esto cambió la vida de millones de personas. Empecemos con el dato más revelador: la migración irregular se desplomó. Según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, en el año fiscal 2021 se registraron 98.690 encuentros con salvadoreños en la frontera. Para el año fiscal 2024, esa cifra bajó a 53.888. Una reducción del 45%. Entre 2022 y 2025, el flujo de salvadoreños intentando cruzar irregularmente a Estados Unidos cayó 74.3%. En 2014, cuando la violencia estaba en su peor momento, 20 de cada 100 salvadoreños que emigraban lo hacían huyendo directamente de las pandillas. En 2024, apenas 2 de cada 100 citaban la violencia como razón principal para irse. Esto es revolucionario. Significa que los salvadoreños ya no sienten que tienen que huir de su país para salvar sus vidas. Pueden tomar decisiones migratorias basadas en oportunidades económicas, no en desesperación por sobrevivir. Y muchos están tomando una decisión diferente: no irse, o incluso regresar. La embajadora de El Salvador en Estados Unidos, Milena Mayorga, habló de un fenómeno nuevo: la migración inversa. Salvadoreños que habían vivido décadas en Estados Unidos están regresando. Algunos se retiran en El Salvador. Otros mantienen trabajos remotos y viven con mejor calidad de vida. Muchos invierten en propiedades, abren negocios, participan en proyectos sociales. Los vuelos directos entre ciudades estadounidenses y El Salvador aumentaron significativamente. Las aerolíneas notaron la demanda creciente de salvadoreños queriendo visitar su país. El Aeropuerto Internacional Monseñor Óscar Arnulfo Romero reportó incrementos del 30% en pasajeros atendidos comparado con años anteriores. En 2024 se superó el millón de pasajeros atendidos en los primeros meses del año. Durante las temporadas vacacionales, los números son todavía más impresionantes. En Semana Santa de 2024, El Salvador recibió 132.000 turistas internacionales, un incremento del 29% comparado con 2023. En las fiestas agostinas de 2025 llegaron 91.000 visitantes, superando las proyecciones. La mayoría eran salvadoreños de la diáspora viniendo a pasar vacaciones con sus familias. El turismo general también explotó. En 2024, El Salvador alcanzó un récord histórico de 4 millones de turistas internacionales. Esto representó un crecimiento del 17.3% respecto al año anterior. El país se posicionó como el segundo destino más visitado de Centroamérica, solo después de República Dominicana. Un análisis del medio británico The Telegraph basado en datos de la Organización Mundial del Turismo colocó a El Salvador como el tercer país con mayor crecimiento turístico desde 2019. Un aumento del 80% en visitantes. Solo Qatar y Albania tuvieron crecimientos mayores. El Salvador superó en este rubro a destinos establecidos que todavía no recuperaban sus cifras pre-pandemia. ¿Por qué este boom turístico? La seguridad es el factor principal. Pero también hay una oferta diversificada. El gobierno ha invertido fuertemente en desarrollar destinos turísticos. Surf City se convirtió en un referente mundial para el surf. Las playas de La Libertad, El Tunco, El Zonte atraen surfistas profesionales de todo el mundo. Se realizan campeonatos internacionales. El Plan Nacional de Turismo 2030 tiene metas ambiciosas. Expandir hacia nuevos mercados. Desarrollar el turismo en el oriente del país con proyectos como Surf City 2. Recuperar el centro histórico de San Salvador. Promover el turismo cultural, arqueológico, de aventura, gastronómico. El objetivo es que El Salvador no sea solo un país seguro, sino un destino de clase mundial.
Para la diáspora, esto significa que pueden traer a sus hijos nacidos en Estados Unidos o Canadá a conocer El Salvador sin preocupaciones. Pueden mostrarles las playas donde aprendieron a nadar, los volcanes que escalaban de jóvenes, los pueblos donde crecieron, las tradiciones que quieren transmitir. Todo esto ahora es posible sin el miedo que antes paralizaba a las familias. Y no se trata solo de visitas turísticas. Muchos salvadoreños en el exterior están invirtiendo en su país. Compran casas para retirarse eventualmente. Adquieren terrenos. Abren negocios. Según datos oficiales, entre 2023 y 2024 hubo un aumento notable en la compra de propiedades por parte de la diáspora. El mercado inmobiliario se reactivó en zonas que antes eran intocables por la presencia pandilleril. El gobierno ha facilitado esto con políticas específicas para la diáspora. El Viceministerio de Diáspora y Movilidad Humana creó programas como Viajero SV, una plataforma digital donde los salvadoreños residentes en el exterior obtienen descuentos en hoteles, restaurantes, servicios médicos, tiendas. El turismo médico se promovió especialmente, aprovechando que muchos procedimientos cuestan menos en El Salvador que en Estados Unidos. Las remesas también muestran patrones interesantes. En 2025, El Salvador recibió casi $10.000 millones en remesas familiares. Esto representó un incremento del 18% comparado con 2024. Las remesas ahora representan aproximadamente el 27.67% del Producto Interno Bruto del país. Aunque la cantidad de personas que reciben remesas disminuyó ligeramente, el monto total aumentó. Esto sugiere que algunos salvadoreños que antes enviaban dinero principalmente para sobrevivir ahora lo envían para invertir. Ya no es solo para que la familia coma. Es para comprar una casa, abrir un negocio, pagar educación universitaria. Los envíos de remesas tradicionalmente se destinaban casi totalmente al consumo inmediato. Comida, renta, medicina, gastos básicos. Pero entre enero y septiembre de 2025, 1.1% de las remesas se destinó a inversiones productivas. Puede parecer poco, pero estamos hablando de $81.6 millones invertidos en proyectos económicos. Este porcentaje está creciendo gradualmente. El fenómeno de salvadoreños que trabajan remotamente para empresas extranjeras y viven en El Salvador también está en aumento. Con la seguridad garantizada y el costo de vida más bajo que en Estados Unidos, muchos profesionales de tecnología, diseño, consultoría están regresando. Mantienen sus ingresos en dólares pero viven en un país donde ese dinero rinde mucho más. Este es un punto crucial. Por décadas, los salvadoreños exitosos en el exterior sentían que regresar significaba retroceder, perder oportunidades, poner en riesgo a sus familias. Ahora pueden tener lo mejor de ambos mundos. Mantener sus carreras internacionales mientras disfrutan de la cultura, el clima, la cercanía familiar que El Salvador ofrece. La transformación también es emocional. La diáspora salvadoreña vivió con una herida abierta por generaciones. El dolor de haber sido expulsados de su tierra por la violencia. La culpa de estar seguros mientras sus familias sufrían. La frustración de ver a su país destruido por pandillas. Ese dolor ahora está sanando. Los salvadoreños en el exterior hablan con orgullo de su país por primera vez en décadas. Antes, decir que era salvadoreño en Estados Unidos venía con un estigma. Te asociaban con pandillas, con violencia, con países peligrosos. Ahora pueden decir con la frente en alto que vienen del país más seguro del hemisferio occidental. Eso cambia la identidad colectiva de toda una diáspora. Las redes sociales están llenas de videos de salvadoreños que regresan después de años y se sorprenden con lo que encuentran. Playas llenas de familias divirtiéndose hasta tarde sin problemas. Niños jugando en parques que antes eran guaridas de pandilleros. Personas caminando tranquilas por colonias que eran zonas de guerra. Negocios abiertos hasta altas horas de la noche. La vida normal que parecía imposible. Por supuesto, no todo es perfecto. Organizaciones internacionales de derechos humanos han criticado el régimen de excepción. Reportan casos de personas detenidas sin cargos claros. Familias que dicen que sus hijos fueron capturados por error. Condiciones difíciles en las prisiones. Falta de debido proceso en algunos casos. El gobierno responde que estas medidas eran necesarias para desarticular estructuras criminales extremadamente peligrosas. Que los pandilleros habían operado con impunidad durante décadas mientras asesinaban y extorsionaban a la población. Que el Estado tenía el deber de proteger a los ciudadanos honestos.
que los resultados hablan por sí mismos. Este debate es legítimo. En cualquier sociedad democrática debe haber espacio para cuestionar las acciones del gobierno, para verificar que el poder se ejerza con justicia, para proteger los derechos de todos, incluso de los acusados de crímenes. Es importante que El Salvador mantenga este balance mientras consolida su seguridad. Lo que es innegable es que millones de salvadoreños honestos recuperaron su libertad. Libertad para caminar por su propio país sin miedo. Libertad para abrir un negocio sin pagar extorsión. Libertad para que sus hijos vayan a la escuela sin riesgo de reclutamiento forzado. Libertad para usar el transporte público sin temor a robos violentos. Esa libertad tiene un valor inconmensurable. Para la diáspora específicamente, esta libertad se traduce en posibilidades concretas. Pueden jubilarse en El Salvador sin preocuparse por su seguridad. Los adultos mayores que pasaron décadas trabajando en Estados Unidos pueden regresar a su tierra con la tranquilidad de vivir sus últimos años rodeados de familia y cultura propia. Pueden llevar a sus nietos a conocer El Salvador. Mostrarles el país hermoso que siempre fue pero que la violencia había ocultado. Las playas del Pacífico con olas perfectas. Los volcanes imponentes. Los lagos de cráter. Los pueblos coloniales de la Ruta de las Flores. Las ruinas mayas de Joya de Serén. La riqueza natural y cultural que define a este pequeño pero extraordinario país. Pueden invertir en el futuro de El Salvador. Abrir restaurantes, hoteles, tiendas. Crear empleos para sus compatriotas. Participar en el desarrollo económico. Ser parte de la transformación. Muchos siempre quisieron contribuir pero no veían cómo hacerlo cuando el país estaba sumido en violencia. Ahora las oportunidades están abiertas. Pueden mantener conexiones familiares fuertes. Las videollamadas son útiles, pero no reemplazan los abrazos. No reemplazan compartir una comida en familia. No reemplazan estar presente en los cumpleaños, las graduaciones, los momentos importantes. Con vuelos más frecuentes y seguridad garantizada, las visitas regulares son viables. Pueden planificar retornos escalonados. Tal vez pasar los inviernos en El Salvador mientras los veranos los pasan con hijos y nietos en Estados Unidos. O trabajar medio año en cada lugar. O eventualmente hacer el retorno definitivo cuando se jubilen. La flexibilidad que antes no existía ahora es una realidad. El impacto psicológico también es profundo. Imagínate vivir décadas con la sensación de que nunca podrás regresar verdaderamente a casa. Que tu país está perdido para ti. Que tus hijos nunca conocerán sus raíces. Esa sensación de desarraigo es dolorosa. Ahora esa herida está sanando. El regreso es posible. El hogar está accesible. Los jóvenes de la diáspora, nacidos en Estados Unidos pero con padres salvadoreños, están descubriendo su herencia. Muchos crecieron escuchando que El Salvador era peligroso, que no podían visitarlo. Ahora lo están conociendo por primera vez. Están aprendiendo sobre su cultura, su historia, su identidad. Esto fortalece los lazos intergeneracionales. También está cambiando la narrativa migratoria. Antes, emigrar de El Salvador era una necesidad desesperada. Era huir. Era arriesgar todo por la posibilidad de sobrevivir. Ahora puede ser una elección. Buscar oportunidades sin perder la conexión con el origen. Saber que el país está ahí, seguro, esperándote cuando quieras regresar. El gobierno está aprovechando esto con programas de movilidad laboral. Más de 14,000 salvadoreños han sido contratados temporalmente para trabajar en empresas estadounidenses a través de programas legales coordinados por Cancillería y USAID. Esto permite migración circular. Trabajar temporadas en Estados Unidos, regresar a El Salvador con recursos, repetir el ciclo legalmente. Este modelo beneficia a todos. Los trabajadores ganan salarios más altos. Las empresas estadounidenses obtienen mano de obra calificada. El Salvador recibe remesas y eventualmente el retorno de trabajadores con experiencia internacional. Y las familias no se fragmentan permanentemente. Es migración ordenada, no desesperada. Las universidades salvadoreñas también están viendo más interés de la diáspora. Jóvenes que podrían estudiar completamente en Estados Unidos eligen hacer intercambios o semestres en universidades salvadoreñas. Quieren conocer el país de sus padres. Sentir la conexión. Algunos deciden completar sus estudios allá, especialmente ahora que la seguridad no es un obstáculo. El sector empresarial ha respondido a este nuevo contexto. Hoteles y resorts están invirtiendo en infraestructura de calidad.
Saben que hay un mercado enorme en la diáspora que quiere vacacionar en El Salvador pero con comodidades modernas. Cadenas internacionales están abriendo franquicias. El desarrollo turístico se está acelerando. Los restaurantes y la escena gastronómica florecieron. Zonas como el Puerto de la Libertad se llenaron de opciones culinarias. Desde pupusas tradicionales hasta comida fusión de alta cocina. La vida nocturna regresó. Lugares que cerraban a las 6 de la tarde por miedo ahora funcionan hasta la madrugada. La economía nocturna genera empleos y dinamismo. El comercio transfronterizo también se benefició. Las fronteras con Guatemala y Honduras son más fluidas para turismo y comercio. Los salvadoreños en el exterior que llegan por tierra ya no temen los trayectos. Antes, viajar por carretera dentro de El Salvador era arriesgado. Había puntos donde las pandillas detenían vehículos. Ahora se puede conducir de un extremo al otro del país sin preocupaciones. Las cifras macroeconómicas reflejan todo esto. El turismo aportó entre 11 y 12% del PIB en 2025. La construcción creció significativamente impulsada por inversiones privadas y públicas. El empleo aumentó. El Salvador alcanzó una tasa de ocupación del 97.3% de la población en edad de trabajar, una de las más altas de Centroamérica. No todo es turismo y seguridad. El país enfrenta desafíos económicos estructurales. La deuda pública es alta. El crecimiento económico, aunque positivo, es moderado. Hay que diversificar la economía más allá de remesas y turismo. Mejorar la educación y salud pública. Reducir la informalidad laboral. Estos retos requieren trabajo sostenido. Pero aquí está el punto fundamental: ninguno de esos desafíos era abordable mientras el país estaba destruido por la violencia. No se puede construir desarrollo económico cuando las empresas están siendo extorsionadas. No se puede mejorar la educación cuando los maestros tienen miedo de ir a trabajar. No se puede atraer inversión extranjera cuando los inversionistas temen por su vida. La seguridad era el prerequisito para todo lo demás. Sin paz no hay progreso. El Salvador ahora tiene esa paz. Tiene la oportunidad de construir sobre una base sólida. De enfocarse en mejorar la economía, la educación, la salud, la infraestructura sin la distracción constante de la violencia extrema. Para los salvadoreños en el exterior, este es el momento de involucrarse. De ser parte de la solución. De aportar su experiencia, sus recursos, sus ideas al desarrollo del país. Muchos tienen habilidades adquiridas en economías avanzadas. Conocimientos que pueden transferir. Contactos internacionales que pueden facilitar comercio e inversión. También es momento de enseñar a las nuevas generaciones sobre El Salvador. Los niños y jóvenes de la diáspora necesitan conocer su herencia. Entender de dónde vienen sus familias. Apreciar la cultura salvadoreña. Sentir orgullo por sus raíces. Ahora pueden hacerlo sin cargar el peso de la violencia que marcó a generaciones anteriores. Es tiempo de sanar relaciones familiares que la distancia y el miedo habían deteriorado. De reconectar con primos, tíos, abuelos que no veías hace años. De reconstruir esos lazos que forman el tejido social. La familia es central en la cultura salvadoreña. La paz permite que esas familias se reúnan sin trauma. Es momento de disfrutar. Suena simple, pero es profundo. Por décadas, visitar El Salvador era estresante incluso cuando no pasaba nada malo. El simple hecho de estar alerta constantemente, de calcular riesgos, de preocuparse, quitaba el disfrute. Ahora se puede simplemente estar. Relajarse en la playa. Caminar por el centro de San Salvador. Ir a un concierto. Visitar un parque nacional. Disfrutar. Los adultos mayores de la diáspora que soñaban con retirarse en su tierra ahora lo están haciendo. Compraron casas en zonas que antes eran peligrosas y ahora son tranquilas. Están viviendo sus últimos años rodeados de la cultura que aman, del clima que extrañaban, de las comidas que no encuentras igual en ningún otro lugar. Esto es invaluable. Las madres que mandaron a sus hijos a Estados Unidos durante la guerra o durante el pico de violencia pandilleril ahora los reciben de vuelta para vacaciones sin miedo. Ven a sus nietos. Los abrazan. Comparten tradiciones. Transmiten recetas. Cuentan historias familiares. Estas conexiones intergeneracionales son la columna vertebral de la identidad cultural. Los jóvenes profesionales están evaluando seriamente regresar. Antes, graduarte de una universidad estadounidense significaba que nunca regresarías a El Salvador porque no había oportunidades seguras. Ahora hay Startup PS, empresas de tecnología, proyectos innovadores. Hay espacio para contribuir profesionalmente mientras vives en tu país. El Salvador está en un momento único de su historia. Ha pasado de crisis profunda a estabilidad notable en tiempo récord. Esta transición ofrece oportunidades que no se repiten.
Los países que salen de conflictos violentos y logran paz sostenible experimentan periodos de crecimiento acelerados y manejan bien la transición. La diáspora puede ser catalizador de ese crecimiento. 2.800.000 salvadoreños viviendo fuera del país representan capital humano enorme. Experiencia laboral diversa. Capacidad de inversión acumulada. Redes internacionales. Si incluso una fracción de esa diáspora se involucra activamente en el desarrollo de El Salvador, el impacto sería transformador. Imagínate si 10% de la diáspora decidiera invertir aunque sea $5.000 en proyectos en El Salvador. Estarías hablando de $1.400 millones de inversión. O si 1.000 salvadoreños del exterior decidieran abrir pequeñas empresas. O si 100 profesionales altamente capacitados regresaran a enseñar en universidades. O si 50 empresarios exitosos invirtieran en industrias locales. El potencial es inmenso. Y por primera vez en generaciones, es realizable. La seguridad ya no es el obstáculo infranqueable que era antes. Los otros desafíos, económicos, institucionales, educativos, son manejables con voluntad política y participación ciudadana. Pero sin seguridad, nada de eso era posible. Los datos son contundentes. 1.101 días sin homicidios. Tasa de homicidios de 1.03 por cada 100.000 habitantes. Más baja que Estados Unidos. Más baja que Canadá. 4 millones de turistas en un año. Casi $10.000 millones en remesas. Reducción del 74.3% en migración irregular. Aumento del 80% en turismo desde 2019. Estos números representan vidas transformadas. Familias que ya no viven con miedo. Niños que pueden jugar en las calles. Comerciantes que ya no pagan extorsión. Jóvenes que tienen futuro en su propio país. Y para la diáspora, la posibilidad de reconectar con su tierra sin sacrificar su seguridad. El Salvador no es perfecto. Ningún país lo es. Hay trabajo enorme por hacer en múltiples frentes. Pero pasó de ser uno de los países más peligrosos del mundo a ser el más seguro de su hemisferio. Esa transformación es histórica. Y abre posibilidades que parecían fantasías hace solo 5 años. Para los salvadoreños en el exterior, este es su momento. El momento de regresar sin miedo. De mostrar a sus hijos la tierra de sus ancestros. De invertir en el futuro. De ser parte de una transformación histórica. De disfrutar la libertad que por décadas les fue negada. La paz no es solo ausencia de violencia. Es la posibilidad de construir. De soñar. De planificar futuro. De vivir con dignidad. De expresar tu identidad libremente. De moverte sin restricciones. De disfrutar tu país. Todo eso es lo que El Salvador está recuperando. Y para la diáspora, significa que el exilio emocional terminó. Ya no son refugiados permanentes de un país perdido. Son hijos e hijas de una nación que renace. Que se reconstruye. Que se redefine. Y pueden ser parte activa de esa reconstrucción o simplemente disfrutar de sus frutos. Ambas opciones ahora están disponibles. El mensaje es claro. Si eres salvadoreño viviendo en Estados Unidos, Canadá, España, Australia, o donde sea, y hace años que no visitas tu país por miedo, este es el momento. Si has querido llevar a tus hijos pero no te atrevías, este es el momento. Si has soñado con retirarte en tu tierra pero parecía imposible, este es el momento. El Salvador de tus memorias de infancia, antes de que la violencia lo destruyera, está regresando. Las playas siguen siendo hermosas. Los volcanes siguen siendo majestuosos. La pupusa sigue siendo la mejor del mundo. La gente sigue siendo cálida y acogedora. Pero ahora puedes disfrutarlo todo sin el miedo que te paralizaba. Este es el mejor momento para la diáspora salvadoreña en décadas. No porque todo esté resuelto, sino porque lo fundamental, la seguridad, finalmente está garantizada. Sobre esa base se puede construir todo lo demás. Y la diáspora puede ser parte esencial de esa construcción. La libertad que El Salvador recuperó no es solo libertad de movimiento o libertad de miedo. Es libertad de posibilidad. Libertad de imaginar futuro. Libertad de pertenecer. Y para 2.800.000 salvadoreños esparcidos por el mundo, esa libertad significa que finalmente pueden volver a casa. Ahora me gustaría saber tu opinión. Si eres salvadoreño en el exterior, ¿has notado este cambio? ¿Has visitado recientemente? ¿Estás considerando regresar, aunque sea temporalmente? ¿Qué significa para ti y tu familia esta transformación? Déjame tus comentarios. Y si este video te pareció útil, suscríbete al canal. Seguiremos analizando cómo evoluciona El Salvador y qué significa para todos los salvadoreños, estén donde estén.